Hola jóvenes de 10º grado, bienvenidos nuevamente al espacio curricular de Matemáticas 2. Continuamos trabajando en la unidad 1, funciones algebraicas. Una nueva lección que se trata acerca de gráficas de funciones polinomiales. La clase número 1 que también tiene el mismo nombre de la lección, gráficas de funciones polinomiales. Una vez más te saluda Nereida Saraí Pinto, profesora en el área de matemáticas. Comenzamos con la clase número 1, gráficas de funciones polinomiales. Los objetivos: deducir el comportamiento general de las funciones potencia y analizar la gráfica de la función cuadrática de la forma f de x igual a ax elevado al cuadrado. Los materiales: libro de texto si cuentas con él, cuaderno, lápiz para que hagas tus apuntes y regla. Este contenido lo puedes encontrar en la página 48 de la guía del docente y en la página 42 del libro del estudiante. Comenzamos con la clase número 1, pero antes vamos a hacer un pequeño recordatorio. Esta figura que estás viendo aquí, tenemos dos rectas, una recta vertical y una recta horizontal. A esta figura le llamamos plano cartesiano o sistemas de coordenadas cartesianas. Si recuerdas, de Matemáticas 1 aprendimos a graficar puntos en el plano cartesiano. Está compuesto, ¿verdad?, por 4 cuadrantes. El primer cuadrante donde el valor de x es positivo y el de y también. En el segundo cuadrante el valor de x negativo y el valor de y es positivo. En el tercer cuadrante ambos valores son negativos. En el cuarto cuadrante tenemos el valor de x positivo y el valor de y negativo. El centro lo conocemos como el origen. Y recordándoles que la recta horizontal le llamamos eje de las x y la recta vertical le llamamos eje de las y. También vamos a recordar que es un par ordenado. Está compuesto por una coordenada para x y una coordenada para y. El primer número me representa x y el segundo número me va a representar a y. Vamos a recordar cómo graficar un punto en nuestro plano cartesiano. Veamos este ejemplo. Ubica los pares ordenados en el plano cartesiano o sistemas de coordenadas cartesianas. Tenemos estos dos puntos. Si ustedes ven el punto B, el primer número me representa x y el otro me representa y. Observando mi par ordenado, ¿en qué cuadrante va a estar ubicado? Si el primer valor es negativo y el otro es positivo. Excelente, estaría ubicado en el segundo cuadrante. Negativo 4 para x, lo ubicamos en el eje de las x, aquí está. Y 3 para el eje de las y. Aquí lo ubicamos. Este punto que está aquí en negro representaría el punto B. Excelente. El punto E, ambos valores, el valor de x y el valor de y, son negativos. ¿En qué cuadrante se estaría ubicado? Muy bien, estaría ubicado en el tercer cuadrante. Negativo 3 para x, aquí está, lo marcamos. Y negativo 2 para y. Muy bien, ahí está marcado. Y este punto sería el punto E. Esto es muy importante ya que lo vamos a necesitar para graficar las funciones polinomiales en el plano cartesiano. Excelente. Ahora vamos a analizar las siguientes gráficas. Tenemos 6 gráficas con diferentes funciones. F de x igual a x al cuadrado, x a la 4, x a la 6. Si ustedes se fijan, los grados de estos monomios son grado 2, grado 4 y grado 6. Son números pares. En cambio, en la gráfica de abajo, el grado de estas funciones son números impares. Vamos a contestar algunas diferencias que tienen estas gráficas. ¿Cuál es el comportamiento de la gráfica si n es par? N es el grado del polinomio. Cuando el grado del polinomio es par, observemos que la gráfica es una parábola, como es en los primeros 3 casos. Miren, el grado de nuestro polinomio es un número par, por lo tanto la gráfica en nuestro plano cartesiano es una parábola. ¿Qué pasa si n es impar, como en el caso de abajo? Muy bien, si n es impar, el dominio y el rango de las funciones son todos los números reales. ¿Qué es el dominio? Son los valores en las x. Miren, aquí toman valores en x y toman valores en y en la parte de arriba y en la parte de abajo, a diferencia de las funciones de arriba, que en el eje de las y, o sea, en el rango, en la parte de abajo, no toma ningún valor. Lo que hace diferencia, ¿verdad?, cuando n es impar, ¿verdad? El dominio y el rango de las funciones son todos los números reales.
¿Qué funciones son simétricas respecto al origen? Observemos cuál es el eje que divide a mi función en dos partes iguales con respecto al origen. En este caso serían las funciones de potencia y par. Tenemos aquí el origen y el origen está dividiendo a mi gráfica en dos partes iguales. ¿Y qué funciones son simétricas respecto al eje de la y? Tenemos aquí el eje de la y, serían las funciones de potencia par, o sea, las de arriba. En las funciones de potencia par, ¿verdad? El eje de la y es el eje de simetría. Me divide a la parábola en dos partes iguales. Y recordándole que las funciones polinomiales son funciones continuas, es decir, su gráfica se pueden trazar sin ninguna interrupción. Nosotros trazamos cada una de estas gráficas sin soltar el lápiz del papel, algo muy importante. Vamos a completar la siguiente tabla sobre los diferentes tipos de gráficas y el grado de cada función. Por ejemplo, cuando el grado de la función f de x es una constante, es decir, un número, la forma que va a tener es f de x igual a sub 0, es decir, f de x igual a cualquier número. ¿Qué tipo de gráfica vamos a obtener en el plano cartesiano? Una recta horizontal. Veamos este ejemplo cuando el grado de f de x es una constante. Y pues nuestra gráfica sería una recta horizontal, así como lo tenemos en pantalla. ¿Qué pasa si el tipo de gráfica es una recta con pendiente? Ya no es una recta horizontal, sino es una recta inclinada. El grado sería 1 y la forma de la función sería esta que tenemos aquí arriba. Sería una función lineal, como es en este ejemplo. Aquí tenemos una función lineal y pues el grado es 1 y el tipo de gráfica sería una recta inclinada que tiene una pendiente. Excelente. ¿Qué pasa cuando el grado de la función es el número 2? Tiene la forma de una función cuadrática. ¿Y qué tipo de gráfica vamos a obtener cuando el grado es el número 2? Tenemos una parábola. Aquí tenemos el ejemplo de una función cuadrática y pues tenemos la gráfica, el tipo de gráfica que vamos a obtener en nuestro plano cartesiano, que sería una parábola. En este caso sería una parábola cóncava hacia abajo, a diferencia de los ejemplos anteriores. Muy bien. Veamos el ejercicio 6.2, también de función cuadrática. Vamos a comparar las siguientes gráficas. Observen, todas son parábolas, pero ¿qué pasa? Una tenemos cóncava hacia arriba, otra cóncava hacia abajo y el otra pues la abertura es un poquito más grande. Comparemos las primeras dos. La función es la misma, 2x al cuadrado y negativo 2x al cuadrado. Lo único que diferencia es el coeficiente, que uno es positivo y el otro es negativo. Por lo tanto, podemos decir que el signo del coeficiente es positivo, la parábola es cóncava hacia arriba. Y si el signo es negativo, la parábola es cóncava hacia abajo. ¿Y qué pasa si el coeficiente es un número pequeño? Pues aumenta la abertura de la parábola. Datos muy importantes para ver qué forma vamos a obtener de nuestra gráfica al momento de graficar. Vamos a analizar la gráfica de esta función y vamos a completar una tabla de valores y vamos a verificar si esos puntos están en la gráfica. Tenemos una parábola, ¿verdad? Es una función cuadrática, es cóncava hacia arriba, por lo tanto nuestro coeficiente es un coeficiente positivo. Vamos a completar esta tabla de valores donde tenemos los valores de x y los valores de y para armar nuestros pares ordenados. Los valores de x pues los tomamos del eje de las x, los hemos tomado desde negativo 1 hasta 3. Ustedes pueden tomarlos desde negativo 2 hasta 3 o de negativo 3, negativo 2, negativo 1, 0 hasta llegar al número 3. En este caso los hemos tomado desde negativo 1 hasta positivo 3. Los valores de y nosotros los vamos a encontrar utilizando los valores que ya tenemos de x. Aquí tenemos nuestra función que representa esta gráfica. Sería f de x igual a 2x al cuadrado menos 4x. Vamos a comenzar a encontrar el primer valor de y, que sería cuando x vale negativo 1. Por lo tanto, en nuestra función original, donde aparecen las x, colocamos negativo 1. Muy bien. Esto de aquí lo resolvemos directamente en nuestra calculadora científica y nos arroja como resultado positivo 6, lo que nos indica que cuando x vale negativo 1, y va a valer
6. Vamos completando nuestra tablita de valores. El siguiente valor es cuando x vale 0. En nuestra función donde aparece x, abrimos paréntesis y colocamos el número 0. Al realizarlo en la calculadora, cuando x vale 0, y va a valer 0. Vamos llenando nuestra tablita de valores. El siguiente valor es cuando x vale 1. En nuestra función, en vez de x, hemos colocado el número 1. Estos valores los ingresamos en nuestra calculadora científica y pues el valor sería negativo 2, lo que significa que cuando x vale 1, y vale negativo 2. Lo llenamos en nuestra tabla. Cuando x vale 1, y vale negativo 2. El siguiente valor sería 2. Sustituimos en nuestra función. Al resolver en la calculadora científica, tenemos que el valor de y sería 0. Excelente. El último valor sería cuando x vale 3. Sustituimos. Al ingresar estos valores en la calculadora científica, tenemos que el valor de y sería 6. Cuando x vale 3, y va a valer 6. Y hemos completado nuestra tablita de valores. Con estos datos yo ya puedo verificar si estos puntos están en la gráfica. El primer punto sería negativo 1 para x y 6 para y. Aquí tenemos negativo 1 para x y 6 para y. Hemos graficado el primer punto. El siguiente punto sería 0,0, que estaría en el origen. El siguiente punto, 1 para x, ahí tenemos 1 para x y negativo 2 para y. Muy bien, hemos obtenido el siguiente punto. El otro punto es 2,0, 2 para x y 0, y, es decir, no voy a subir ni voy a bajar. Y el último punto sería 3,6, 3 para x, 6 para y. 3 para x y voy a subir hasta 6 donde está el eje de las y. Muy bien, al unir estos puntos obtenemos lo que es nuestra parábola cóncava hacia arriba. Al punto V, a este que tenemos acá, se le llama vértice. ¿Cuál sería ese punto que me está representando el vértice? Sería 1 para x y negativo 2 para y. ¿Cuáles serían los interceptos? Aquí en el eje de las x. Serían 0,0 y el otro 2,0. ¿Qué tipo de simetría tiene esta gráfica? ¿Cuál es la recta que me divide a la gráfica en dos partes iguales? Ya no sería el eje de la y, ¿verdad? ¿Cuál sería? El eje de simetría sería cuando x es igual a 1. Observemos que esta recta me divide a la gráfica en dos partes iguales. Excelente. Aquí tenemos ya nuestra función cuadrática graficada en nuestro plano cartesiano. Utilizamos nuestra tablita de valores y pues graficamos cada uno de estos puntos. Al unir estos puntos obtenemos nuestra parábola. Muy bien, ahora vamos a practicar lo que hemos aprendido el día de hoy. Vamos a graficar las siguientes funciones polinomiales. Son funciones cuadráticas. Lo vamos a hacer como lo hicimos en el ejemplo anterior. Si ustedes se fijan, esta quedaría cóncava hacia arriba, puesto que el coeficiente es positivo, cóncava hacia abajo y con un poquito de abertura, puesto que es una fracción, y aquí el coeficiente es negativo 1, por lo tanto quedaría cóncava hacia abajo. Les presento un pequeño bosquejo de cómo les debe de quedar su gráfica para que comparen. Ustedes deben hacer el procedimiento correspondiente. Muy bien, jóvenes, hemos llegado al final de nuestra clase. Nos esperamos en la próxima clase de Matemática 2 correspondiente al 10º grado.